Todos recordaremos lo bueno y lo malo que fue LG en el mundo de la telefonía. Aquella marca que se caracterizaba por sacar dispositivos con diseños y características muy peculiares que llamaban la atención de cualquier persona. Dispositivos que tenían una función interesante y a la vez bastante extraña, por lo cual en sus últimos años no le estaba dando resultados a LG, por ende en el 2021 se retira del mercado de los dispositivos móviles. Dispositivos que, en sí, no eran de todo malo, sino que por mala suerte no tuvieron el éxito esperado por parte de la compañía, pero, en sí, lograron hacer algo diferente y se arriesgaron a lanzarlo al mercado para ver si lograban alguna tendencia en el mundo de los smartphones. En este vídeo te mostraré los 5 dispositivos más curiosos y extraños que lanzó LG al mercado. Comencemos con uno de los dispositivos más raros que pudo haber lanzado LG al mercado, que vino directamente a competir con el Galaxy Note de Samsung. Estoy hablando del LG Optimus Boo, uno de los dispositivos más anchos del mercado, midiendo aproximadamente 90.4 milímetros de ancho. Por sus dimensiones, a simple vista llama la atención por su forma precisamente cuadrada, haciéndolo más fácil para aquellas personas que querían utilizarlo de la misma manera que el Galaxy Note, ya que LG también vendía un accesorio exclusivo para este dispositivo que te permitía escribir notas o dibujar dentro de la pantalla, cosa que lo hacía increíblemente para esa época, aumentando la creatividad a aquellas que les gustaban utilizar el S Pen. El problema viene en su aspecto ratio de pantalla. Normalmente los equipos suelen tener una forma de pantalla completamente rectangular, haciéndolos ver panorámicos tanto en consumo multimedia como en la practicidad, y mucho más cómodo ya que viene en formatos de 19/5 y en un pasado era el 16/9. El problema de este dispositivo es que su aspect ratio es de 4/3, una pantalla bastante cuadrada que a nivel práctico y de consumo multimedia era bastante incómodo de utilizar, y la forma que tenía lo hacía lucir bastante extraño. La mayoría de las aplicaciones y juegos no eran compatibles con su formato, haciéndolo ver con franjas negras o simplemente estirando la forma visual de las aplicaciones, convirtiendo a este dispositivo en una pesadilla. Simplemente a la gente no le convenció la experiencia de uso que iban a tener con este dispositivo, que, a pesar de tener muy buenas características comparándolo con muchos equipos de gama alta de la época, como tener una pantalla de 5 pulgadas HD IPS LCD con hardware a la altura, un procesador Nvidia Tegra 3 de 4 núcleos a 1.5 GHz, 32 GB de almacenamiento acompañado de 1 GB de RAM y una sola cámara de 8 megapíxeles con la capacidad de grabar vídeos en 1080p y una batería de solo 2100 mAh. Definitivamente, este dispositivo quedó en medio de la nada. Pasó a un segundo plano y la opción más inteligente era elegir el Galaxy Note, que era un equipo un poco más grande y con un aspect ratio que a la mano era mucho más cómodo que el LG Optimus Boo, aparte de venir con el S Pen integrado, cosa que con el modelo de LG tenías que comprarlo por separado y precisamente barato no lo era del todo. Yo creo que otros modelos de LG eran opciones más inteligentes de elegir, como el LG Optimus G o el modelo anterior, el LG Optimus 4X, que son alternativas mucho más atractivas que este dispositivo híbrido de teléfono y tablet. Aunque LG lo intentó con un segundo modelo al año siguiente, de igual manera pasó sin pena ni gloria. Ahora hablemos de uno de los dispositivos que tuvieron muchísima publicidad en el momento que LG estaba despegando con la tecnología 3D en los televisores, que fueron un éxito en ventas, pero que lamentablemente los smartphones causaron el efecto contrario. El LG Optimus 3D Max fue un intento de LG de traer esta tecnología al mundo de los smartphones, que al fin y al cabo fue una tecnología que pasó desapercibida e ignorada por los consumidores por el simple hecho de que su uso excesivo causaba dolores de cabeza. El LG Optimus 3D Max fue un dispositivo decepcionante para aquellos consumidores que llegaron a probarlo, incluyéndome, por lo cual fue una experiencia agridulce en ciertos apartados y fue un teléfono caro para las prestaciones que tenía. Comenzando con su pantalla. Tenía un panel IPS LCD de 4,3 pulgadas con resolución 480p, protegido con Corning Gorilla 2. En sí es una buena pantalla, pero si lo comparamos con la competencia, el Samsung Galaxy S2, se quedaba bastante corto. Tener 8 GB de almacenamiento para su precio era bastante caro. Tenía un rendimiento decente, pero no se le podía sacar provecho por su poco almacenamiento. Su cámara trasera era mediocre, se podría haber salvado si hubiese sido más barato, pero lamentablemente no fue así. Tenía un sistema dual de 5 megapíxeles que podía grabar a 1080p a 30 fotogramas por segundo en 2D y 720 en 3D. Prácticamente el modo 3D era inutilizable, no valía la pena y tenía que tener un ángulo casi perfecto para percibir ese efecto, y encima de todo en 720p, una lástima. Y lo más decepcionante de todo con respecto a este modelo fue su autonomía.
Con tan solo 1520 mAh se quedaba bastante corto para la exigencia de esta pantalla, que prácticamente se comía la batería si apenas usabas ese modo 3D. Tengo muy malos recuerdos de este dispositivo. La verdad no sé si el modelo anterior tenía mejor autonomía, pero el modelo Max simplemente es pésimo y sobre todo su soporte de actualizaciones era terrible. Apenas llegó a actualizar una sola versión de Android. Para ser un equipo de gama media alta que competía con el Galaxy S2, que sí tuvo varias actualizaciones y llegó a 4.1 Jelly Bean, mientras que este dispositivo se quedó en 4.0 Ice Cream Sandwich. Por este motivo, es entendible que este modelo no llegó a prevalecer con el tiempo, simplemente el 3D fue un fracaso en los dispositivos móviles. Ahora pasemos por uno de los equipos que quiso revolucionar el mundo de los smartphones cuando en esa época muchos deseaban un equipo curvo. El LG G Flex fue un equipo que, para su época, era muy grande, igualando en tamaño al Galaxy Note de turno. Un equipo bastante curioso por su extrema curva vertical, a pesar de que esta curva, a diferencia de los modelos actuales, no sufría de toques en falso como muchos equipos curvos más recientes. El LG G Flex es un equipo de gama alta un poco caro en la época en la que se lanzó. Llamaba muchísimo la atención por su diseño que, a simple vista, parece frágil, pero el LG fue muy inteligente al lanzar este dispositivo porque en su interior fue diseñado perfectamente para que se pudiera doblar sin que llegara a afectar sus componentes internos, con lo cual podrías guardarlo perfectamente en el bolsillo sin ningún problema. Tiene puntos que lo resaltaba en su época, como la pantalla POLED de 6 pulgadas, su procesador que en esa época era de lo último, 32 GB de almacenamiento para que en esa época tenía más que el Galaxy S3, acompañado de 2 GB de RAM. Su batería es de 3500 mAh que nos brinda una duración muy buena para la época en la que se lanzó. Parecía perfecto por estas características, pero lamentablemente tenía puntos muy flojos en la gama alta, como por ejemplo la pantalla tenía resolución HD+, algo muy criticable en esa gama ya que la competencia ya venía con pantallas Full HD e inclusive dispositivos como el LG G2 ya contaban con resolución Full HD. Otro punto flojo sería la cámara trasera. A pesar de tener 13 megapíxeles, la calidad no se destacaba mucho y quedaba por debajo de la competencia. No tenía estabilizador, algo muy importante para un teléfono de gama alta, además el LG G2 sí lo contaba y daba mejores resultados. Y el último punto por el cual este dispositivo no tuvo éxito fue su precio elevado. Costaba 800 euros, lo cual prácticamente lo hacía poco atractivo para las prestaciones que tenía. Era más viable comprarse otro teléfono de gama alta de la época como el LG G2 de la misma familia con mejores características que costaba 600 euros. Y esa fue una de las razones por la que, a pesar de ser un equipo innovador, su precio elevado por tener una pantalla curva no pudo prevalecer con el tiempo y prácticamente quedó en el olvido. Ahora pasemos con uno de los equipos de gama alta insignia más raros de la marca, que prometía una gran innovación que tristemente le costó bastante a la marca. Hablemos del LG G5, uno de los dispositivos más interesantes en esta lista, aunque no era el único que compartía dicha novedad en esos tiempos. Era una propuesta muy interesante en la cual podías conectar varios periféricos al dispositivo, dándonos una versatilidad de productos que nos podían facilitar la vida con solo conectarlos al dispositivo. Lo bueno es que a este dispositivo se le podía extraer la batería, a diferencia de otros modelos que poseen batería interna, brindándonos la posibilidad de una mayor longevidad de uso con el dispositivo. Tiene puntos destacables, como el procesador que venía con lo último de lo último en esa época, un Snapdragon 820, su almacenamiento venía con la única versión de 32 GB del tipo UFC 2.0, ampliable con tarjetas microSD acompañado de 4 GB de RAM. También tiene un excelente apartado fotográfico que para la época se destacaba bastante bien, con un sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañado de un gran angular de 8 megapíxeles que en esa época fue el primer dispositivo a implementar esta lente, y su cámara frontal es de 8 megapíxeles. Pero si hablamos de lo malo, su pantalla es una IPS de 5,3 pulgadas, aunque hubiese sido mejor que fuera una pantalla OLED. Otro punto malo fue su batería, aunque habría dicho que se podía reemplazar por otra, su capacidad era muy limitada, apenas con 2800 mAh, aunque de por sí en su época no era una cifra tan mala. La parte negativa es que el procesador consumía bastante batería, haciendo que la experiencia no fuera del todo positiva. Y el punto más criticable de este dispositivo, por lo cual su tecnología no duró demasiado, fue cómo tenían que ser implementados los accesorios. Para colocar el periférico era necesario apagar el dispositivo, algo bastante molesto teniendo que apagarlo constantemente solo para intercambiar los periféricos que habían sido lanzados para este dispositivo. Si hubiesen diseñado el dispositivo de otra manera, capaz que la experiencia hubiera sido mucho mejor.
Su precio fue lanzado por 620 euros, un precio que a simple vista no decepciona, pero en esa época habría opciones mucho mejores, por lo cual el concepto del LG G5 lastimosamente no pudo perdurar con el tiempo. Y por último, tenemos a uno de los dispositivos más extraños que pudo haber lanzado la marca. Hablo específicamente del LG Wing, la última apuesta ante la innovación. El LG Wing es un dispositivo con doble pantalla giratoria que buscaba captar a un público que quería un dispositivo diferente y que consumiera mucho contenido multimedia. Debido a este diseño giratorio de doble pantalla, el grosor y el peso aumentaba considerablemente, convirtiéndolo en un dispositivo incómodo al que no cualquier persona se puede acostumbrar. El grosor es de 10,9 milímetros, bastante ancho comparándolo con un dispositivo común y que puede ser bastante molesto si lo llevamos al bolsillo, ya que se notaría demasiado. Su peso es de 260 gramos, definitivamente era muy pesado, más que cualquier gama alta del momento. El LG Wing tenía ventajas considerables, una de ellas es la pantalla. Contamos con una principal de 6,8 pulgadas POLED con resolución Full HD Plus y aspect ratio 20/9, por lo cual tenemos un buen aprovechamiento frontal para consumir contenido multimedia. Era prácticamente disfrutable en un dispositivo todo pantalla como este, acompañado de una pantalla secundaria de 3,9 pulgadas GOLED con resolución Full HD y formato 1:1/5, que se podía utilizar en situaciones especiales como la multitarea y en la cual es bastante útil para aquellas personas que lo utilizaban para trabajo y podían hacer dos cosas al mismo tiempo. En esa época era una ventaja absoluta. Otro punto destacable sería el apartado fotográfico. A pesar de que este dispositivo no tiene un sensor teleobjetivo, con los sensores que tiene se defiende bastante bien, principalmente con el sensor principal, que es de 64 megapíxeles con la posibilidad de grabar vídeos en 4K a 60 fotogramas por segundo, acompañado de dos sensores de gran angular, algo muy raro por parte de LG. Uno de ellos es de 13 megapíxeles, que este sensor es para la fotografía, y el otro es de 12 megapíxeles específicamente para grabar vídeos angulares con mejor estabilización, que nos brinda una experiencia muy versátil. La cámara frontal es un sensor retráctil que se muestra a través de un mecanismo en el momento que usas la cámara frontal, y este sensor es de 32 megapíxeles que graba vídeos en 1080p a 30 fotogramas por segundo. Pero también tiene puntos muy malos. Uno de ellos es el procesador. Tenemos el Qualcomm Snapdragon 765G, un chip de gama media que nos rinde decentemente en gran parte de las tareas de uso diario, pero a la mínima que lleguemos a exigirle demasiado a este dispositivo, se quedaría bastante corto, ya que este dispositivo fue lanzado a un precio excesivamente alto. Otro punto malo es la batería. Contamos con 4000 mAh, con lo cual en su momento para un equipo de gama media no está mal, pero el detalle es que al tener dos pantallas el consumo sería bastante alto, por lo cual no llegaríamos al final del día ni mucho menos con un uso excesivo. La carga rápida es de 13 vatios, ya te puedes imaginar cuánto tiempo se tardará en cargar este dispositivo. Fue lanzado con Android 10 y LG, después de un año, decidió retirarse del mercado móvil y prometió darle a este dispositivo 3 años de soporte, siendo uno de sus últimos lanzamientos. Su precio fue lanzado alrededor de los 1000 euros. Para un equipo de estas características estaba destinado al fracaso, ya que cualquier persona elegiría otros dispositivos con mejores características a comparación de este dispositivo. No sé en qué estaba pensando LG al lanzar este modelo. A pesar de todo, no es un mal equipo, pero pretender venderlo a ese precio en esos tiempos, ya las personas podrían muy por encima las prestaciones en vez de la innovación. A simple vista, muchísimas personas no lo veían como un equipo sólido y no cualquiera lo veía interesante ver un dispositivo de este estilo. Una lástima que este dispositivo no tuvo la suerte que LG esperaba.